Bienvenidos a un nuevo episodio de Escarbando en tu Corazón. Hoy nos encontramos como cada miércoles con un gran invitado y antes de pasar a presentárselo, quiero comentarles que tenemos una página en internet donde se pueden suscribir y donde diariamente pueden recibir ustedes un correo electrónico con algún tip o con alguna pregunta que les dejo ahí. A final de cuentas, uno como que necesita también como que todos los días estarnos recordando cosas, ¿no? Y entonces, pues así va esto. También les agradezco todos los comentarios que nos mandan, porque eso es lo que buscamos, ¿no? Como que generar esa especie de diálogo, ¿no? Y donde otros también nos podemos identificar con esos comentarios. Y pues sin más, paso a saludar a José Luis Rodríguez. José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, espero que tú también, lo más seguro es que estés bien también tú. Así es, José Luis. Pues mira que vamos a tratar un tema que cuando lo estaba yo pensando dije, no es ¿cómo decirlo? Porque digamos como como referencia o como el ejemplo, ¿no? Sino más bien que tú nos puedas contar en este caso lo que ha sido tu experiencia. Y antes de pasar, José Luis, quisiera compartir contigo una reseña que escribí para ti, así que ahí va, ¿sales? A ver, sale. A ver. José Luis Rodríguez, entre la pasión por el conocimiento y el bienestar. José Luis es un hombre curioso por naturaleza. Médico de formación, lector incansable por vocación y apasionado por temas que cruzan la ciencia, la espiritualidad y el bienestar. Ama la lectura, en especial los ensayos, y disfruta sumergirse tanto en libros de nutrición y metabolismo como en textos sobre religiones y filosofía oriental. Le interesa entender, ir al fondo de las cosas, conectar ideas. Esa búsqueda lo ha llevado a explorar sin dogmas, con mente abierta. Aunque su día arranca un vistazo rápido a sus grupos de WhatsApp o con una clase de inglés, lo que nunca falta es el deseo de aprender. Esa misma inquietud lo acompaña al anochecer cuando se relaja leyendo sobre política, economía o temas sociales. El ejercicio es otro de sus rituales. Caminar, trotar, usar las máquinas del parque o levantar unas mancuernas que tiene en casa. Lo hace por salud, pero también porque le da claridad y paz. José Luis no es un hombre de supersticiones, pero tiene claro algo. Lo que haga debe darle tranquilidad. Esa es su brújula. Disfruta del olor de los árboles y de su estudio rodeado de libros. Tiene un cariño especial por su viejo carro Toledo, símbolo de muchas historias vividas. Su forma de mostrar afecto es compartir la mesa, salir a pasear, interesarse por el bienestar de su familia y por tal motivo celebra los cumpleaños, la Navidad, el Año Nuevo, porque sabe que esos detalles hacen comunidad, hacen hogar. Con frases como serenidad y paciencia o el irónico, estuvimos los mejores, José Luis mezcla humor y sabiduría. Ay, Dios mío. Sí. Es un hombre que no necesita presumir para que se note su inteligencia, ni hablar fuerte para que se escuche su presencia. Pues eso es para ti, José Luis. Ay, me gustó, me gustó. ¿Sí? Pues solamente una partecita, ahora sí, pues digamos, quisimos captar una parte de ti, ¿no? Ujú, Y ahora sí que de todo lo que vienes siendo como persona. ujú. Qué bueno, José Luis. Sí, está Ajá. buenísimo, ¿no? Estuvimos los mejores. Sí, sí, Es una sí. anécdota de alguien, pero sí, de alguna manera la apliqué después entre broma, más broma que en serio, pero la aplico seguido. Muy bien, José Luis. Pues mira.
¿Cuántos años tienes antes de arrancarnos? 70, ya estoy ruco. Ah, 70, muy bien. ¿Y por qué te pregunto? Porque vamos a abordar un tema a propósito de que ya viene el Día Ujú. del Papá, ¿no? Y entonces, de, pues sabes que quisiera que empezáramos primero, ¿cómo fue tu experiencia de ser padre? Bueno, ahí aunque yo decía, tuviste una ventaja, ¿no? Porque ya ser médico, ya al menos como que los médicos agarran a los niños de otra, como que no está uno así como primerizo, ¿no? Que como que siente uno que se nos va a romper, que se nos va a romper, ¿no? Pero ¿cómo Sí. fue tu experiencia ahora sí la primera vez que fuiste padre? Fue bien padre. A ver, dinos, dinos. No, creo que, bueno, cuando fui papá a los 24 años, aunque 24. estaba yo en el servicio social como médico, Ok. y pues sí, de los cuatro hijos que tengo, bueno, hay que decirles que a las personas que nos vean, es Ujú, que uno de los partos fue gemelar, o sea, gemelas no idénticas, pero fueron, fueron partos gemelar, uno de ellos, entonces, por lo tanto, asistí. De esos tres partos se tuvo mi esposa, ujú. pues, estuve en dos de ellos, ¿no? Estuve solamente en el segundo, en el de mi hijo, no estuve, Ok, pero en dos de ellos sí estuve, o sea, yo no los atendí, pero sí estuve ahí presente. ok. Y fue emocionante, ¿no? Siempre fue una emoción desde antes de que nacieran, pero por ejemplo, Edna, que es la más grande, que es mi primera hija, pues sí fue como que era más esperado desde el punto de vista porque no teníamos la experiencia de tener un hijo, ¿no? Pero era emocionante, de alguna manera fue emocionante. Nos agarró un poco cuando yo apenas, mi esposa también es médico y y, pero en ese momento estábamos en el servicio social y el siguiente paso era conseguir un trabajo más estable, porque en la carrera de medicina, por lo menos en mi tiempo eran 5 años prácticamente forzosos, no es como ahora que ya se pueden adelantar y eso. Ujú, En mi tiempo eran 5 años forzosos de estudio, de escolares, digamos así, un año de preinternado que es como el de prácticas y el ujú. año de servicio social. O sea, Entonces, 7. 7 años, sí. Ok. Sí, en ese tiempo, ahora ya parece que pueden hacerlo lo pueden hacer un poquito más acortado, ¿no? Por Ujú. las características. En mi tiempo, por ejemplo, no había veranos, en mi época no había veranos. Por eso es que a veces los veranos, en lugar de clases de ir a cosas de medicina, sí hay otras cosas diferentes, ¿no? Mis pasiones diferentes a las de medicina. Y, y era que conseguir un trabajo formal. Y en ese momento la manera más fácil para hacer un trabajo formal era hacer una especialidad médica, cualquiera que fuera. En ese momento, pues yo acababa de nacer en agosto, y yo estaba haciendo mi servicio y no sabía yo con seguridad qué iba a pasar después, ¿no? Ok. No, sobre todo de la incertidumbre un poco de cuál fue lo que va a pasar. Y resulta que, que mi esposa, que también estaba como médico, los 3 meses de incapacidad que le dieron, estuvo con su mamá y estuvo en Necaxa, que es de ahí, es mi esposa. Pero fue emocionante, era un poco la incertidumbre de qué va a pasar en el futuro, pero la Ujú. emoción a la vez de que ya tenemos una hija, ya tenemos parte de nuestro amor, que era mi esposa y yo teníamos, de alguna manera, pues, yo sí estábamos enamorados los dos. La incluye a ella, espero que no después nos vaya a decir que no. En comentarios. Pero yo creo que era parte de el Sí, afecto que teníamos entre los dos, el amor que claro. teníamos entre nosotros dos, aunque ninguno de los dos es muy expresivo en el aspecto de manifestar muy abiertamente el amor, pero sí éramos, en el fondo yo creo que sí nos queríamos lo suficiente, bastante como para poder tener formar una familia. Pero fue emocionante la expectativa y el gusto de de formar una familia, ¿no? Yo que en el fondo Ujú. era emocionante. Aunque para ser honesto, ninguno de mis hijos fue programado, ¿no? O sea, hoy te vas a embarazar y en 9 meses tenemos a niño, ¿no? No, no hubo programación así muy precisa, ¿no? De que, porque a lo mejor algunos todavía programan con exactitud, ¿no? A Ujú. lo mejor entre hoy y mañana y pasado te embarazas y en 9 meses es el resultado, ¿no? Realmente no hubo una programación así muy específica, pero teníamos el gusto de tener hijos, ¿no? Que es un poquito eso, ¿no? Incertidumbre con emoción, con gusto de formar una familia más completa
Y eso creo que eso fue, ese tipo de emociones son las que de alguna manera envolvieron el ambiente previo al nacimiento y durante el nacimiento, ya en ese caso la primera hija, y ya después los siguientes hijos, ¿no? Que fueron después fue Darío, fue Ujú, el hombre, que se llevan más o menos cerca de 4 años, y luego las gemelas, que no son gemelas idénticas, ujú. igualmente casi 4 años después. Y ya, Ok. Tilín, se acabó el asunto de... Entonces tenemos 4 hijos, que en mi época, a pesar de que yo era el hijo más pequeño, bueno, mis hermanos todos son más grandes que yo Ujú, fui el único que tuvo 4 hijos, entonces rompí la regla de que casi siempre los más chicos son los que tienen aparentemente menos hijos, ¿no? ujú. Pero bueno, eso es un poquito, así en forma muy rápida, Ok. las emociones de tener a los hijos, ¿no? Ok. Oye, y hubo ahorita que nos comentabas de tus 4 hijos, digamos a la hora, fíjate que la otra vez platicábamos con Sonia y nos decía, los hijos son diferentes y no se les puede educar en serie. Pero viéndolo como papá, ahora sí que cómo se educa a los hijos cuando son, ¿cómo decirlo? Pues hombres, mujeres, ¿no? Pero además en diferentes tiempos ya nos agarran pues en diferentes momentos. ¿Cómo fue o cómo Yo creo que fue ese la experiencia proceso? juega un papel importante, ¿no? Ujú, Mi esposa, yo creo que al principio con la primera hija, con Edna, yo creo que sí fue un poco sobreprotectora, ¿no? No quería que se separara uno de ella, quería que estuviéramos todo el tiempo con ella. Si lloraba rápido, que fuéramos a correr rápido para darle la mamila o ver por qué está llorando. Sí, hubo un poco de sobreprotección, un poquito sobre todo de parte de mi esposa, y de ujú, alguna manera nos envolvió a todos. Pero, y te va dando la experiencia, ¿no? Y sin embargo, ya con las gemelas, con las últimas hijas, para empezar, fue chistoso que al ser gemelas, pues ahí entre ellas se entretenían, cosa chistosa, ¿no? Ya no tenían que estar uno todo el tiempo ahí sí se entretenían entre ellas. Entonces ya ok, no, cuando eran chiquitas, pues ya no tenían que estar mucho tiempo. Además, la experiencia de que ya habíamos tenido 2 hijos y ya era un poquito diferente, ¿no? Ya no había tanta sobreprotección de alguna manera, ¿no? ujú, Ya no había tanta sobreprotección de la primera experiencia. sí, Pero todo fue emocionante. Si yo analizo la personalidad de mis hijos, todos son diferentes, o sea, todos son diferentes, son diferentes, pero prácticamente yo nunca sentí que tenía yo que educar un poquito, o muy diferente por lo menos, ¿no? ujú, Al hijo que a las hijas, ¿no? Yo nunca ujú, no traté de no tener esa gran diferencia. En la práctica, pues, sí influye el medio ambiente, quiera o no se quiera. De alguna manera sí hay ciertas diferencias del hombre y la mujer, ujú, pero por lo menos no fue tan importante. Yo no sentí que tenía yo que educar muy diferente al hombre que a las niñas, ¿no? Que a mis hijas. No, traté de informarlas más o menos en forma semejante. ok, No, yo no sentí la diferencia. Y mi esposa, pues más o menos igual, ¿no? Claro, mi esposa es un poquito más sobreprotectora en general, a lo mejor yo no tanto, pero pues es la combinación que fuimos dando a nuestros hijos, pero que hay que actuar con cierta responsabilidad, ¿no? Trato de ser amistoso con ellos, amigable, todos me hablan de tú, porque bueno, actualmente digo que la mayoría los hijos le hablan de tú a los papás, sí, y no ser tan rígido. Y otra cosa que me parece importante es que yo veo que a veces los papás quieren dar la imagen de que son super papás, de ujú, que son super genios, de que son lo máximo. Y hay que ser realista, ¿no? Siempre quise dar la imagen de que soy una persona común y corriente, y que no había que crear esa imagen de el papá que lo sabe todo, o que es un superdotado, o que es lo máximo, sino que hay una persona que tiene cualidades, también hay defectos, y que lucha por tratar de que la familia funcione bien, ¿no? Que se desarrollen lo mejor posible. ujú, ok. Oye, quisiera regresar tantito a cuando decías que en la primera hija, en este caso Edna, fue una cuestión más sobreprotector. Creo que eso nos pasa a todos, ¿verdad? Lo más Que seguro. Lo más seguro, la inexperiencia, ¿no? la inexperiencia, claro. No, nunca se puede generalizar, o sea, decir todos los papás, o mamá o papá se van a comportar con el primer hijo en forma estándar, así que idéntico, es casi imposible. No Ujú, hay reglas, pero de que tienes en la inexperiencia, pues lógico. Pero no hay reglas, ¿no? Algunos pueden ser sobreprotectores, algunos pueden ser indiferentes. Creo que no hay reglas, pero
el objetivo principal es tratar de generar que haya cariño, afecto, amor hacia los hijos y, y educarlos lo mejor posible, ¿no? Con las propias características de uno, ¿no? Que no hay uniformidad en eso, ¿no? Ujú, sí, ok. Y ahorita decías además que también como que tú algo central que tuviste ahí fue de que te vieran como no como, ¿cómo decirlo? Pues así como que el perfecto o el super papá, Exacto. ¿no? Sino, ¿y eso, qué buscabas con eso? Primero reflejaba, me reflejaba en mi personalidad, ¿no? Y mi personalidad Sí. es esta, tratar de no dar una imagen de que, ay, es el super papá o que es lo máximo y que... Es como cuando alguien se muere, ¿no? Cuando alguien se muere tiene todas las cualidades del mundo. Ay, era un super hijo, un super papá, un super todo. Y cuando estaba vivo a lo mejor no tenía tantas cualidades como cuando se muere. A veces pasa eso, ¿no? Lo mismo pasa con la imagen del padre, ¿no? El padre a veces lo queremos maximizar sus cualidades Ujú, o negar cualquier defectillo y se quieren esconder, ¿no? Pues, el chiste es que te vean en forma, ahora sí como más realista, ¿no? Sin ujú, mitificar al padre, sin decir lo que hay, es lo máximo. Mi papá es como por ejemplo, yo recuerdo, a lo mejor saco un poquito fuera de onda, pero me recuerdo que a mi hermano, que era beisbolista, prácticamente fue beisbolista entre semiprofesional más o menos, y ujú. yo lo veía yo como que era un súper gigante, grandote, y luego resulta que ya después con el tiempo vi que era hasta un poco chaparrón, ¿no? Que no estaba... Así pasa a veces, es un ejemplo de Sí. decir que a veces magnificamos, ¿no? Queremos mitificar o santificar o a la imagen en este caso del padre, ¿no? Que puede ser en cualquier personaje, pero en este caso del padre. Es que te vean algo más real, ¿no? Que te Ujú, vean algo más real y claro, siempre el ejemplo va a ser lo más importante, más que las palabras, ¿no? Dar el ejemplo. Recuerdo en mi caso, ¿no? Que yo tenía una conocida en mi trabajo que decía que se quejaba de que por qué su hijo no le gustaba estudiar. ujú, Y yo le preguntaba, oye, ¿y tú y cada qué tiempo lees o cuántos libros has leído? Pues no, nunca he leído un libro o nunca he leído, pues entonces, ¿quieres que tus hijos o quieres que alguien que tenga muchas cualidades, pero tú no contribuyes con ujú. el ejemplo para que se desarrollen ciertas habilidades, ¿no? Y claro, que en otras palabras, el ejemplo siempre va a ser la mejor herramienta para poder educar a alguien, ¿no? Claro, sí, sí es cierto, porque no basta con decirlo, ¿no? Nada más porque queda como hueco y al final de cuentas, y los niños todos están observando y viendo, ¿no? Y entonces, pues se nota, y no es porque se digan, hay una incongruencia, sino que pues no más, no, sí es cierto. Oye, José Luis, ¿y qué fue lo más difícil? Algo así muy, muy difícil que hayas pasado, ahora sí que en tus primeros años de padre o Lo alguna más etapa difícil, así, lo más yo que al difícil. principio, ahora sí que acabé el servicio social y no pasé el examen para hacer la residencia, para hacer la especialidad, ¿no? Ok. Y por lo tanto no tenía yo un trabajo formal y por lo tanto no tenía suficiente dinero para poder sostener. Aunque fuimos a vivirnos con mi suegra, a la vez eso fue el acicate para decir, "Chin, no me gusta estar aquí mucho tiempo con mi suegra, voy a, Moverle. ech- voy a echarle ganas". Y yo creo que fue el año que más estudié. Dije, para el próximo año tengo que pasar el examen para entrar a hacer la especialidad, la residencia, ¿no? Porque no importa cuál, ya no me importaba en ese momento qué especialidad iba yo a hacer. Si ya en ese momento lo que me interesaba es que me dieran un trabajo más formal y afianzar un poco mi futuro, ¿no? Ujú, Entonces, yo creo que me sirvió un poco de que, ok, en un año me reprobaron por burro, de que no pasé rápido el examen para hacer la residencia, y al siguiente año lo tengo que hacer. Y así pasó, ¿no? Por fortuna ya sí me puse a estudiar realmente. Yo a lo mejor fue el año que más estudié. Y por fortuna ya después pude pasar el examen para hacer la especialidad en medicina familiar, que a lo mejor no tenga mucho prestigio, pero a fin de cuentas a mí no me importaba tanto el prestigio, ¿no? Ya después me gustó, por cierto, ¿no? En un principio no sabía ni qué era medicina familiar. Dije, ¿qué? Yo nomás había leído que era de las que más, a nivel institucional, es de las que más solicitan ujú, pero no sabía ni qué onda, pero dije, la voy a hacer y ya después vi que me gustó, porque era afín a mis características, que siempre me han gustado las ciencias sociales, económicas, eh, la psicología, y es eso un poco, porque el médico familiar es eso, tiene que tener una visión integral de la salud, ¿no?
la Ok. unidad, la famosa unidad biopsicosocial, que eso es importante, ¿no? Que ver la salud con no nomás como a veces muchos nos educaron, que nada más ver el enfoque biológico, el enfoque Ujú. que la herencia, que los factores, que me duele, que no te duele, que si te sale una bola o no una bola, sino también las repercusiones o las causas de tipo psicosocial, ¿no? Que actualmente hay mucha tendencia, eso, el internet está lleno de eso, ¿no? Que la salud es eso, hay que verla con un enfoque no nada más físico, que me duele o que no, sino cómo influyen las emociones, cómo influyen los pensamientos, cómo influyen las relaciones interpersonales para el desarrollo o la repercusión en los aspectos de salud, ¿no? Entonces, Ok. ese aspecto creo que jugó un papel. Yo no sé ni por qué estoy hablando de eso, pero algo me preguntaste al respecto, ¿no? Sí, ¿de qué había sido lo más difícil? Y entonces ya surgió de que, ¿cómo se llama? De cuando te pusiste ahora sí que estudiar, pues para Para pasar poder, el examen. Pero y tener fíjate, dinero para poder mantener a mi familia, creo que es eso, ¿no? claro, pues es que a veces creo que, ¿cómo decirlo? La familia, los hijos, eso también son grandes motivadores, ¿no? Ellos no Sí, que... sí, sí. Sí, yo creo que la motivación principal fue, de alguna manera nada más estaba Edna y tenía ya, pues tengo que salir adelante. Bueno, de alguna manera es el acicate de que tienes que movilizarte, hacer lo posible para tener algo más formal. Y también de que dije, no, eso como que el ambiente de estar en la casa de mi esposa, y no es que me hubiera molestado mucho, sino de que como que decía yo, esto como que esto no va a ser mi futuro, esto no me gusta tanto Ujú, de estar aquí ni ejerciendo como médico, ni desarrollándome como familia, no, como que no era mi conformidad, entonces eso me hizo que le echara yo un poquito más de ganas de lo que normalmente le había estado echando y me sirvió, ¿no? Porque de alguna manera eso me sirvió para establecerme y ya, pues ya, el futuro, pues ya, por fortuna, entré a una institución de salud y ya, pues ahí me pude hasta jubilar, ¿no? Ya con el tiempo. O sea, eso sí me sirvió de algo estar ahí, ¿no? qué bueno, José Luis. José Luis, y ahora viendo, ¿cómo decirlo? Ya ahora tu relación con tus hijos, porque pues ya tú tienes 70, tus hijos ya son adultos. ¿Cómo es tu relación ahora? Buena en general, creo que te voy a ser sincero, en algunas cosas me siento hasta mejor que cuando tenía, en algunas cosas, no en todas, Ujú. ¿eh? Me siento mejor que hasta cuando era yo adolescente y joven, en algunas cosas. Ok. O sea, por ejemplo, físicamente no me siento tan mal, o sea, sí puedo hasta correr 5 kilómetros a veces, puedo hacer ejercicio, puedo hacer varias cosas que recuerdo una vez en la secundaria que hubo un concurso, una competencia que organizó la escuela, una competencia de carreras, y el chiste es que nos hicieron correr como 2 kilómetros y llegué agotadísimo, ¿no? O sea, ya con la lengua de fuera. Y ahora es difícil que me pase eso, o sea, a pesar de que ya tengo 70 años, no me pasa eso de que por lo menos ya no saco la lengua cuando camino, corro 2, 3, 4 kilómetros, no me pasa eso. Entonces, la edad, yo no tomo en cuenta la edad, ¿no? La edad Ujú. juega un papel, sí, lógicamente que hay que irse amoldando, pero depende mucho del estilo de vida que te vayas formando para cómo estás, ¿no? Y creo Ok. que eso es importante, eso a lo mejor se los inculco a mis hijos, ¿no? Ujú. Si quieren estar más o menos, y no excelente, lo mejor posible, y no quieren enfermarse tanto y quieren estar en condiciones regulares, por lo menos, o aceptables, tienen que tener un estilo de vida saludable. Tienen que aprender a ser moderado con comer lo más sanamente posible. Si te gusta algo que rompas con algunas reglas, que mucho, que pastel, que un poco de alcohol, etcétera, hay que hacerlo con moderación, con discreción, para tratar de tener en condiciones más aceptables, ¿no? Que puedas ser independiente, que no tengas que depender mucho de los demás para poder, con el paso de los años, pues, mucha gente tiene que depender de la ayuda de los demás. No se trata de que no se trate de no ayudar, sino de que ser lo más independientemente posible, aunque pasen muchos años, ¿no? Entonces, Ujú. eso también se los inculco un poco, ya sea directo o indirectamente, y a lo mejor no tiene que ver mucho con la pregunta que hiciste, ¿no? De que cómo te llevas, pero en general me llevo bien. Creo que ya a veces diferimos un poco en opiniones, sobre todo a veces difiere un poco con la De más grande, política. Ah, ya, con la digo, más grande, Ok. con la más grande, pero creo que ya noté con cierta satisfacción que ya es mucho más tolerante, ¿no? Mis hijos ya son mucho más tolerantes. Claro que yo me mantengo en mi postura, en mis ideas, mis pensamientos, que siempre están en evolución,
Siempre he dicho que nada es estático, todo está en constante cambio, incluyendo los seres humanos, e incluyendo nuestras opiniones, Ujú. incluyendo nuestra manera de ver las cosas, de nuestra filosofía de vida, etcétera. Así Y, es. y todo tenemos que estar cambiando y nos tenemos que amoldar ese cambio. Yo no, a mí, es más, hasta me gusta que la gente piense diferente a mí. Lo que me puede, incluyendo a mis hijos, ¿no? O sea, Ujú, qué bueno que piensan diferente a mí. Lo que a veces puede ser que no me moleste, pero siento cierta inquietud es que no toleren el intercambio de ideas, que se cierren, ¿no? Que no haya intercambio de opiniones, de puntos de vista. Eso es a veces lo que digo, o sea, como que no es plan. Entonces, hay que tolerar las diferentes opiniones, las diferentes versiones, incluyendo, en este caso, en relación a tu pregunta, que hay que ser muy flexible y tolerante con las ideas y opiniones de otras personas, incluyendo nuestros hijos. ujú. Sí, o sea, no se trata de imponer estilos de vida, no se trata de imponer ideas o pensamientos o posturas, sino de intercambiar opiniones e ideas y que cada quien saque sus propias conclusiones, ¿no? Así Y lo es. reflejo con mis hijos, lógicamente. Ok, ok. Bueno, y sí, lo que dices es, o en esta parte de, pues de tener en este caso diferentes opiniones, ¿no? Porque al final Ujú. de cuentas, pues son diferentes puntos de vista, ¿no? Y son, digamos, porque cada uno, bueno, tú, digamos, tienes que ahorita por lo que me decías, o sea, gracias también a lo que a lo que estudiaste, ¿no? Entonces pudiste ver en este caso la salud, no solamente como el cuerpo, sino que tiene impacto toda la cuestión de la familia y la sociedad, ¿no? Total. Y obviamente, y entonces, y cada uno tenemos nuestras propias, pues, digamos, historias, conocimientos ahí, y creo que es como esa riqueza, ¿no? Cuando se puede uno permitir, en este caso, intercambiar las ideas, porque en el fondo creo que no se trata a lo mejor, pues, de convencerte, ¿no? O de que ahora todos vamos a ser así porque, pues, somos una familia, sino de que se da pues esta plática, ¿no? Este intercambio de ideas, ¿no? Que al final de cuentas viene a enriquecer y que permite en este caso, creo que el avance, ¿no? Porque como tú bien dices, o sea, las ideas están cambiando, el mundo está cambiando, ¿no? Entonces, pues sí, y uno con él, ¿no? Entonces, sí, ahí, una parte bien importante y qué bueno que, bueno, no como que bueno, pero de que se permita esto, ¿no? Porque a veces cosas así pueden fracturar una familia porque no piensan como uno, ¿no? Y Y es el reflejo de lo que sucede en todos lados, ¿no? No nos pasa nada más que en la familia, sino en todos lados, en el trabajo, con los amigos, etcétera. Ser muy tolerante y flexible. O sea, no hay que tratar de imponer ideas, hay que dialogar las ideas. Se deben enfrentar las ideas, los pensamientos, no las personas. Y eso, la sociedad y la familia debía ser mejor cuando intercambias puntos de vista sin ujú, echar pleito, ¿no? Ser asertivos, es manifestar lo que tú sientes y lo que tú quieres pero sin enfrentarte o omitir tus opiniones, ¿no? Porque también a veces la falta de asertividad puede ser de dos lados. Uno es ser agresivo, te quiere ujú, imponer, y el otro es quedarse callado. O sea, no opino porque no me vayan a criticar o porque no vaya yo a incomodar muchísimo a la otra persona, sino se trata de ser, ok, atento, amable, pero expresar lo que uno siente, lo que uno quiere realmente, ¿no? Y en ese claro. juego, pues lógicamente en el proceso de la familia, creo que es un papel importante, pero pues eso se puede reflejar en cualquier momento de la vida, ¿no? En el trabajo, con los amigos, en la sociedad misma, ¿no? Porque a veces cuando alguien quiere imponer algo, que aparentemente quiere imponer sus razones, que a veces puede ser que sí tenga buena parte de la razón, pero cuando alguien quiere imponer eso es autoritarismo, eso es dictadura. Y aunque aparentemente a veces la dictadura puede ser hasta de un grupo dominante, ¿no? Y no dominante nomás en el aspecto de que es el que impone, sino el que tiene la mayor parte de la gente que lo sigue. Ujú, Entonces, hay que ser muy flexible, hay que ser tolerante e intercambiar ideas. Eso es un proceso democrático, ¿no? Y también debe haber democracia no nada más en la vida social o en la vida política, sino también en la familia. O sea, debe haber apertura y diversidad de ideas y expresarlas sin tratar de ofender, ser tolerante, ser flexible, pero intercambiar, porque de esa manera vamos a poder entender mejor, se va a entender mejor a la familia, sus deseos, sus gustos, sus debilidades, sus sufrimientos, sus expectativas y eso puede ser muy válido y nutritivo, ¿no? Y poder ayudar o apoyar mejor el proyecto de cada uno de los miembros de la familia. ok, sí, definitivamente, definitivamente, José Luis. Oye,
¿Hay algo que te haya dolido en tu camino como padre? O sea, ¿Qué algo que a me lo haya dolido? largo. Ujú. Pues a lo mejor siempre vas a estar un poquito preocupado las expectativas y el futuro de tus hijos, ¿no? Eso a lo mejor es lo que podría ser un poco el peso, a veces, en algunas ocasiones, ¿no? O sea, A ver, que de alguna explícanos manera, mejor. que creo que sean lo más independientes posibles. eh, Que, o sea, que no haya que sean independientes en todos los aspectos, ¿no? ujú, Ya sea hasta el económico, en todos los aspectos. Eso creo que, que a veces es un poquito lo que te puede preocupar, como diciendo las esperas que tus hijos tengan una vida. No, no, no siempre hay que ver la integridad de las personas y por lo tanto, no nada más importa el aspecto económico, importan todos los aspectos, que se desarrolle la familia, que se desarrollen en lo que gusta, en su trabajo que les gusta, que se desarrollen en forma personal, en forma familiar, que cada que formen su familia, o aún sin formarla en forma de tener hijos necesariamente, pero sí que se desarrollen lo mejor posible, ¿no? Creo que a lo mejor eso es un poco a veces un poquito la ligera preocupación, ¿no? A veces, lógicamente, se trata de apoyarlos en lo que se pueda, y eso es el aspecto, pero obstáculos en especial, pues no así de que diga, ay, se portaron muy mal, no tanto, ¿no? De que, pues, que tienen a veces un poco ideas un poco diferentes a las mías. No, no le veo ningún problema. Trato de intercambiar puntos de vista nada más y ya, ¿no? Si no lo hago con los demás, pues menos con mis hijos, ¿no? O con mi familia, de querer imponer, no. De querer dialogar, sí, de que yo digo, porque a veces a lo mejor ellos te pueden decir, oye, no me gusta tu punto de vista, no, pues está bien, no digo que quiera que piensen como yo, ¿no? ujú, Pero pues de alguna manera también tengo la libertad de expresar mi punto de vista y si no te parece, pues es válido. Y lo mismo puedo decir de algunos de mis hijos, ¿no? Tampoco me gustan mucho tus ideas o tu manera de ver las cosas o tu política o lo que sea, ujú. pero, pero eso no quiere decir que tenga yo que pelearme, no quiere decir que tenga yo que tener enfrentarme a ello, que eso es lo que debemos aprender, ¿no? Sí, No importa claro. no importa que las opiniones o estilos de vida un poco diferentes que se tengan, pero debemos aprender a convivir y disfrutar esa diferencia en caso, y también las coincidencias, porque que tenemos muchas coincidencias también, ¿no? Sí, claro. Disfrutar las coincidencias y diferencias que tengamos con los demás, y mucho más con nuestros hijos, ¿no? Claro, y creo que además también tiene que ver, porque fíjate, también tiene que ver en dónde ponemos el foco, ¿no? O sea, en nuestras diferencias, entonces, si nada más ponemos nosotros el foco en nuestras diferencias y en lo que nos separa, pues no, sin en cambio hay muchísimas coincidencias y al final de cuentas lo que tú haces es reconocer su individualidad y su forma de vivir la vida y que por ahorita, por lo que me decías, pues también viene siendo como un resultado pues, ¿cómo decirlo? Pues de la educación, ¿no? O sea, que gracias a eso también y en casa, o sea, no es de que, bueno, a lo mejor en esta casa no, no se puede decir esto porque, no sé, ¿no? Sino que hay esa parte donde uno se expresa, ¿no? Y creo que, como dices tú, permite una cuestión más rica en esa convivencia, ¿no? Sí. Ok, oye, y como papá, ¿tú te sentiste solo en ese rol? O sea, ¿cómo decirlo? O sea, es que creo, yo creo, y nomás digo, porque, digo, me lo imagino, ¿no? Porque, bueno, no sé, no conozco el rol porque pues no soy papá, ¿verdad? Tengo el rol de la mamá, pero... Hubo momentos, porque fíjate, o sea, el papá también tiene, o sea, la mamá y el papá tienen como que, y sobre todo cuando bueno, los hijos están chicos o cuando ya están estudiando, pero ahorita tú también decías, ahorita tú también luego tienes así como ciertas inquietudes, ¿no? Ahí, porque todavía hay algunas cosas que, digamos, pues vas a ser su papá, ¿no? O sea, pues tú, mientras tú estés acá, tú vas a seguir siendo su papá y entonces obviamente va a haber cosas digamos, tú ves, ¿no? O que dices, pues no tanto como que preocupen, ¿no? Pero que a lo mejor pueden estar ahí. Pero regresando otra vez a mi pregunta, ¿tú te sentiste solo en ese rol de papá? Pues no mucho, realmente no, creo que no recuerdo así algo que dije, ay, que me siento un vacío enorme y que
no sé qué hacer. Ajá, eso. Porque antes, ahorita ya hay mucho que internet, ¿no? Y entonces, a ver, ¿cómo hacer esto, no? Pero... Creo que en otras cosas de las que, bueno, en lo personal siempre ha sido mi visión, ¿no? No tener mucho la división de roles entre mamá y papá, ¿no? Ujú, Que yo ya a veces participo mucho en cosas de quehaceres y a veces hago la comida. O sea, no tengo ningún problema. A lo mejor antes no lo hacía yo, cuando estaba yo trabajando más activo, mi esposa no, solamente trabajó cuando los años de del internado y el servicio, y ya después ya no siguió la carrera de médico, digamos así. Y yo fui que seguí siendo la carrera de médico, a lo mejor en esos tiempos de que mi esposa ya no trabajaba formalmente y yo sí trabajaba, a lo mejor no había tanta actividad de parte mía en las cuestiones del hogar, ¿no? A lo mejor de ujú, transportarlos y eso sí, pero de poder participar en cosas de quehaceres, sí las hacía yo, pero un poco limitadas por lo mismo de que yo tenía que trabajar, pero nunca dejé de hacerlo. Y siempre he dicho que no hay que tener diferencias, ¿no? En que si lavar trastes, en que hacer la comida, en que si tender la cama. Ese tipo de detalles creo que no debe haber roles bien muy establecidos, ¿no? Como a lo mejor hace mucho tiempo sí se hacía, que los hombres como que se marginaban, ¿no? Sigue siendo todavía, ¿no? Que no hay cierta marginal, se automarginan en buena parte por comodidad, ¿no? Yo no le entro porque es más cómodo y además no es mi papel de como, yo como papá o como hombre no voy a hacer ese tipo de actividades. Creo que hay que compartirlas, ¿no? Que además es más, crea una relación más estrecha con la esposa, con los hijos, etcétera, ¿no? No debe, hay que romper un poco esos esquemas. A lo mejor ujú. hay algunas pequeñas diferencias, pero no deben ser tan grandes por lo menos, ¿no? Ok. Entonces, hay que ser participativo y eso que bajo esa norma, pues realmente nunca me sentí muy mal, ¿no? A lo mejor visiones diferentes entre las familias, por ejemplo, yo sí siento que los puntos de vista de mi esposa con los míos, a lo mejor, sobre todo por la formación de cada quien, sí, a veces opinábamos un poco diferentes en la educación de los hijos, en algunos aspectos o en las mismas relaciones con la familia de origen de cada quien de uno de nosotros, a lo mejor había diferencias, pero sí tratamos de más o menos unificar puntos de vista para educar a nuestros hijos de una manera más o menos semejante, ¿no? Sin haber tantas diferencias radicales. Pero nunca sentí un vacío enorme, ¿no? De que ahora qué hago, ¿no? ¿Qué voy a hacer bajo estas circunstancias? No sentí un peso, por lo menos no sentí el peso, a lo mejor la regué en varias cosas, pero no sentí un peso de que sentí un gran vacío de ahora qué tengo que hacer o qué debo hacer o no debo hacer. No sé si por ahí iba tu pregunta, Ajá. pero Sí, 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 sí. Sí, por ahí va porque... Digamos que en esta cuestión, pues no sé, digo, sobre todo fíjate, porque pensando, pero, o sea, tú o lo que veo es que tienes una mentalidad más abierta y diferente. Incluso yo diría como, pues sí, más abierta, ¿no? Porque a veces, ¿cómo decirlo? Como que he notado que a veces ¿cómo decirlo? Los hombres como que se retraen un poco, ¿no? Y entonces como que, pues no es lo mismo como una mujer o una mamá que a lo mejor va y le dice a la comadre o así, no lo sé, sino que como que los hombres, yo digo, solucionan las cosas de forma diferente, ¿no? Entonces, por eso ahí va esta cuestión, ¿no? José Luis, ¿y qué parte de ti conociste, o sea, gracias a ser papá? ¿qué parte de mí conocí? Pues bueno, yo creo que, por ejemplo, mis papás, me educaron de una manera especial, ¿no? A lo mejor muy religiosa. eh, yo no soy tan religioso, pero a la vez soy más. Ahora, me está pasando cosas raras, ¿no? Cuando era Ujú. yo niño, aparentemente sí iba. Yo era de los que iba a misa cada semana, cada 8 días a misa, hay que confesarme cada mes y de que por lo menos echar una oracioncita chica, aunque sea en la noche, y cosas de ese tipo, ¿no? Por bueno, en buena parte, porque así me educaron mis padres. Pero ya después, lógicamente, que fui evolucionando y a lo mejor rompiendo unos esquemas muy formales de esa visión religiosa, pero ahora siento que ahora soy más espiritual que antes. O sea, y tomando en cuenta que esa espiritualidad significa, pues de alguna manera lo que reflejan a las grandes religiones, y no necesariamente las grandes religiones, sino las filosofías de vida, ¿no? Como por ejemplo el ser compasivo, el ser caritativo,
el ser amoroso, el amar al prójimo, amarte a ti mismo, amar a la naturaleza, protegerla, que no se rompan esquemas. Que de ahí creo que viene la espiritualidad, ¿no? Es un poco desvincularse un poco de lo excesivamente material, ¿no? No depender tanto de la materia, de tener, por ejemplo, por decirlo así, un chorro de dinero, un chorro de cosas, un poco la sociedad de consumo de que hay que acaparar muchas cosas materiales y los valores, la moralidad, ser muy aparte. Creo que debemos proteger un poquito más el aspecto también, en un equilibrio entre lo material y lo espiritual, ¿no? Entre mis valores morales, entre mis principios, entre la protección a los que me rodean, al prójimo, a la naturaleza. Lógicamente, sin desprenderse un poco de que lo material también juega un papel importante. Si no tienes algo material, pues no comes tampoco, ¿no? Sí, O no claro. tienes una habitación donde vivir. O sea, tampoco hay que ser exagerado. Las posturas muy radicales de lo espiritual y lo material, como que no. Creo que hay que buscar un equilibrio, ¿no? Entre, ok, es importante lo material, sí es importante que coma yo a veces sabroso, sí es importante que tenga yo un techo donde dormir y que más o menos esté más o menos cómodo, pero también es importante que yo me sienta bien conmigo mismo, que sienta yo armonía con los demás y sienta yo armonía con lo que me rodea, con la naturaleza, ¿no? Y buscar ese equilibrio de aprender a hacer, de contemplar la naturaleza, de disfrutar la naturaleza. Esas cosas también son importantes y es que buscar ese equilibrio, ¿no? Ok. Y eso, y ese búsqueda de equilibrio, ¿tú lo tuviste? ¿Es algo que tú hayas tenido más ahorita o que fue, digamos, que se fue desarrollando cuando tú Se fue empezaste a ser desarrollando, ¿no? padre? Ok. Yo creo que mis padres sí fueron, mis padres parece que se quedaron en maternal incompleto. Es broma, es broma, pero creo que hicieron su mejor esfuerzo y me educaron de una manera. Yo que en su momento dije, ¿por qué no me dijeron que me lavara yo los dientes después de cada comida, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. O qué, ¿por qué mi papá no jugó casi nunca conmigo? Porque si mi papá me tuvo a los 50 años y por poco más down, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo iba? Mi papá ya no tenía edad suficiente para poder jugar y ir a jugar fútbol o ir a correr conmigo, caminar, no sé. Pues, a veces se queja uno de a veces ciertas babosadas, pero después dije, analizando fríamente, digo, pero pues, veo que mis papás hicieron su mejor esfuerzo, ¿no? Hicieron su mejor esfuerzo con todas sus limitaciones, hicieron su mejor esfuerzo. Yo creo que en el fondo pues, me educaron lo mejor posible para ellos. Y ya después vi, pues viéndolo bien, no estuvo tan mal. No me educaron tan mal. Ya después Ok. vi, oye, pues, y viéndolo bien. Y es que hay una teoría que es se llama contraanálisis, que va en contra de lo que dice Freud, que Ajá. dice que Freud trata de buscar los traumas que tuvimos en la infancia, ¿no? Ok. Y una vez que los afluyes, los sacas, sacas de tus traumas y te vuelves la persona más feliz porque ya encontraste cuál era tu trauma que tuviste en la infancia, tu de complejo de Edipo, de Electra, lo que sea, y una vez que salen a flote ya puedes resolver todos tus problemas. Pero este cuate, que algunos dicen que es charlatán, otros dicen que tiene muchas cualidades, yo le veo que tiene una buena filosofía, es lo contrario, tratar de recordar las cosas positivas de la infancia, no los traumas de la infancia. O sea, Ujú. sobre todo en los primeros años, ¿qué es lo que más te emocionó, no? Las emociones que te, por ejemplo, yo a veces recuerdo, se hace a veces él trata de inducir un ejercicio que dice, en 10 alrededor de 5 10 15 minutos, recuerda tus momentos más emocionantes, que te causaron mucha emoción en tu vida. Y yo haciendo un recuerdo, digo, bueno, pues de las cosas más emocionantes de mi vida fue cuando me venían los reyes, ¿no? Entonces recuerdo cuando llegó mi hermano, pues, jugábamos a las pistolas, me lanzó una vez un rifle desde un árbol que tenía mi mamá, bueno, que teníamos en la casa, y se rompió el canijo rifle, pero me causaba mucha emoción de que estaba bien bonito el rifle, y que la pistola de dardos para disparar a un tiro al blanco. Esos recuerdos, a veces es recordar más lo positivo que lo negativo, no nomás se trata de buscar los traumas, sino de buscar las cosas positivas. Y eso te hace que vayas teniendo una mentalidad positiva de la vida. Entonces yo a veces Claro. recuerdo las cosas positivas de mi vida y eso me fue sucediendo ya con el tiempo. O sea, sí fui aprendiendo
que sí se va desarrollando ciertas habilidades para que sean más positivas que negativas, ¿no? O sea, yo Ujú. a veces en ciertos momentos recordaba yo mis pequeños traumas o los, no pequeños, a veces grandes, sino los grandes problemas o pequeños problemas, pero cuando volteas la tortilla y dices, ahora mejor voy a ver las grandes emociones, lo que me causaba placer, lo que me causaba satisfacción, que jugaba el fútbol, que yo jugaba, yo digo, oye, pues viéndolo bien, sí tuve muchas cosas bonitas y alegres. Y esto te Claro, hace que vayas a tener una actitud positiva. Entonces sí vas aprendiendo. Nada es estático, todo se va transformando. Y más si te ayudas con lecturas, con reflexiones, con intercambio de opiniones, de puntos de vista. Eso es importante. Seguir desarrollándose no importa la edad que tengas. O sea, si no importa que tengas 60, 70, 80 o 100 años y los llegas. Pero el chiste es seguir aprendiendo continuamente y seguir desarrollando tus potencialidades y tratar de ser lo más feliz que puedas. Y claro. tratar de cooperar también con los demás, tratar de apoyar a los demás. Y no nada más seriamente a la familia, ¿no? Sino a lo mejor a tu entorno, en la manera de lo factible y de lo posible. Pero Ujú. sí se tiene que ir aprendiendo, regresando un poco a tu plática. Sí se aprende, sí se desarrolla. Lo que ahora soy, yo creo que no, yo no soy igual que cuando era yo 10 años, 15, 20, 30, 40 años, ¿no? Es lo que decía en el de que yo durante mucho tiempo sí me dio por leer mucho marxismo, ¿no? Y soy honesto, sí, pues sí leí mucho de marxismo. Cuando en el 3, 4, 5 años sí yo creo que hasta me enajené, o sea, pero ahora ya no es mi patrón, o sea, sí, me sigue sirviendo, pero ya no soy esclavo de ese tipo de temas. O sea, Ok, ya lo evolucioné, o sea, ya no es que deseche completamente eso, no. Algunos aspectos me parecen que todavía se pueden rescatar, pero ya no soy, hay que ir evolucionando y que la realidad sea la que de alguna manera te vaya guiando un poco, no nada más la teoría, sino la práctica, ¿no? Si alguien me dice, ok, el socialismo es lo máximo, pero digo, chin, ¿y Cuba por qué vive tan fregado? ¿O por qué en Corea del Norte no viven tan bien? Hay que comparar, no digo nada más, es un tema, pero pueden ser ujú, muchos, ¿no? Hay que claro, comparar la teoría con la práctica. ¿Cómo se desenvuelve en la práctica lo que en la teoría está escrito? Y es cuando de alguna manera puede ser nuestro gran guía. O sea, siempre debe haber una relación entre lo que se lee o lo que está en la teoría, aunque puede ser la gran maravilla, y cuáles son los resultados de esa maravilla o de ese aspecto que se está leyendo, que en la teoría puede ser la máxima manifestación de la creación del ser humano, pero que en la práctica no resulta tanto. Y eso es lo que de alguna manera sí debemos aprender, siempre compaginar la práctica con la teoría y ver y qué resultados da. Y de acuerdo a esos resultados, entonces guiarse un poquito, no nada más por lo que en la teoría es lo mejor, sino en la práctica, qué es lo que da mejores resultados, que creo que es importante. claro. Oye, y esto me da pauta ya para pedirte que nos compartas una última reflexión final. En la práctica, ¿qué nos dirías? O sea, si hubiera como que quedarse con una cosa a los papás, ¿cuál sería esa reflexión final derivada de tu práctica que nos darías o que nos compartirías con con quienes nos escuchas, con Creo que quienes nos escuchan? debemos ser muy comprensivos, ¿no? Debemos Ok, ser comprensivos, debemos ser tolerantes, debemos ser flexibles con las opiniones y perspectivas, no nada más de ideas de nuestros hijos, sino de sus estilos de vida. En la manera de lo factible, apoyarlos. A lo mejor el apoyo no debe ser al 100%, porque si no nos quitas responsabilidad a ellos, ¿no? claro, Porque no podemos ser tampoco de que dependan de uno completamente, sino que apoyarlos en la manera de lo factible, pero tratar de estimularlos que sean los más independientes que se pueda y respetar sus respetar sus expectativas de vida, ¿no? Yo creo que ok, es un papel importante. No dejar de ser lo más amoroso que se pueda, que sin llegar a un romanticismo exagerado de ay, el amor, y que no sé, el amor como como que se desarrolle en lo mejor posible y lo más felices que se pueda. Y que para eso se tiene que haber cierta disciplina, ¿no? Yo creo que también hay que entender porque a veces decía, la disciplina debe ser un punto importante, ¿no? Aprender eh, a que tiene uno que prepararse, que tiene uno que producir algo que leer, que ser realista, que todo eso punto de es otro punto, que hay que ser realista, no hay que desvincular. Creo que son algunos aspectos, a ver si al rato se me llega otra idea, pero creo que más o menos por ahí el asunto, ¿no? Ser respetuoso, ser amoroso, ser responsable,
buscar a que ellos sean independientes, eh, esos tipos de aspectos. Ok. A ver, entonces respeto, el ser amoroso, el ser responsable, el buscar, ajá, bueno, el ser Que sean, responsable, res- ujú, ser que sean responsable, disciplinados, ¿no? Las cosas no se ajá, adquieren de la nada, que haya disciplina. O sea, las cosas disciplina. tienen que haber disciplina, ¿no? Yo, si quiero ser, emprender algo, un negocio, lo que sea, pues tiene que haber disciplina, ¿no? Es difícil que venga de la nada. O si quiero obtener un título en algo, pues tengo que de alguna manera, por lo menos, eh, por lo menos ir a clases o ya sea por internet o en práctica, ¿no? O sea, debe haber esfuerzo. Y también disciplina, por ejemplo, veo que no se trata del libertinaje, ¿no? O sea, por ejemplo, en la casa sí podemos echar nuestra cervecita y eso, pero si alguien de alguna manera se pone súper borracho, como que no es plan, ¿no? Como que ya, Ujú, sí debe haber cierta disciplina, debe haber ciertas normas, sí, claro. ciertas normas que se respeten, debe haber ciertas normas y reglas que deben de respetarse. Libertad, pero con responsabilidad, digamos así, ¿no? Ujú, Libertad con responsabilidad, creo que es un punto que debemos inculcar, ¿no? ujú. Ok, a ver, ya las voy a volver a repetir nomás para mí y para las personas que nos escuchan. Ujú, Respeto, el ser amorosos, la libertad con responsabilidad, el buscar, ¿no? Bueno, si uno los apoya, pero también fomentando su independencia, ¿no? La ujú. disciplina y las normas. Sí, de alguna manera, más o menos sí. Ok, José Y, Luis. y yo te diría yo, inculcar estilos de vida saludables. A lo mejor en parte porque Estilos soy de vida. médico, creo que Sí. eso es importante, ¿no? De que, y más actualmente, ¿no? Ya la medicina no se debe ver como o al médico no se le debe ver como el que receta un chorro de medicina, sino que inculca más estilos de vida saludables, porque es lo que se está demostrando últimamente, ¿no? La salud tiene que ver más con estilos de vida que con dar un montón de medicinas, que a veces lo que a veces hacen las medicinas, sobre todo cuando hacen exceso, es que te dan más en la torre de lo que beneficia, ¿no? Claro, y además con esto que dices tú vas más bien a la raíz, ¿no? Porque la Al medicina origen de los como problemas. al origen de los problemas, Sí. porque la medicina pues ya es ahora sí es como paliar esa consecuencia, ¿no? De esa afectación que Nos, ya nos se dio. educaron, nos educaron para manejar los síntomas y las molestias. O sea, y los laboratorios jugaban un papel importante, ¿no? Yo recuerdo cuando en mi formación, allá hasta como residente y hasta como médico, llegaban a los laboratorios a decirte, ahora tienes que recetar este nuevo medicamento, te va a resolver los problemas de su paciente, de tu paciente. Pero no le inculcaban, por ejemplo, que hay que hacer ejercicio, que hay que hacer una dieta saludable, que hay que manejar nuestras emociones, que hay que evitar adicciones, que hay que mantener buenas relaciones interpersonales para buscar la salud, no nada más para prevenir enfermedades, sino para resolver o ayudar a resolver muchos de los problemas de salud. Ok, Ir al origen del problema sería la cuestión y tratar de al ir al origen del problema vas a resolver un montón de problemas ok. y va a haber más salud y bienestar. Muchas gracias José Luis por lo que nos compartes hoy y gracias por compartirnos y por abrir tu corazón, ¿cómo se llama? Pues de lo que ha sido tu experiencia como papá, ¿no? En tus primeros años y ahorita, porque no deja uno de ser padre, ¿no? No dejas de ser padre, ¿no? Este, Ahora hasta abuelo ya. ya está bueno, claro. Sí, pues sí. Entonces, pues te agradezco muchísimo por tu tiempo y por abrir ahora sí que tus aprendizajes de vida. Pues me despido. Muchas gracias. A ti, Eh, muchas gracias a ti. gracias. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Buenas noches. Chao. Chao.